Se llamaba Juan Laureano Osvaldo Mañasco, pero trascendió como Osvaldo Mañasco. Había nacido en Gualeguaychú el 4 de junio de 1864. Su figura, a pesar de que fue casi olvidada en los grandes relatos nacionales, fue clave para comprender las tensiones modernizadoras de fines del siglo XIX en la Argentina. Fue reconocido como un gran jurista, pero también como un intelectual polifacético y un reformista audaz. Mañasco encarnó como pocos a una generación de hombres públicos que concibieron al saber y a la ley como motores de la transformación social. Osvaldo Mañasco, más allá de ser un personaje típicamente del interior, es alguien en el cual se puede reflejar el mundo político, que sobre todo fue parte de una etapa de contestación, por decirlo de alguna manera, sobre los errores manifiestos en el periodo, como hijos de lo que nosotros llamamos la generación del 80 o la llamada generación fundacional del país. Eso creo que es un punto muy relevante, inclusive en términos de investigación histórica, poco trabajado con Osvaldo Mañasco, y lógicamente esa postura, yo te diría, en donde la ética prevalece en las ideas, los términos que él plantea en los debates, ya sea en su debate como parlamentario, en su debate como hombre del Poder Ejecutivo de aquellos años, que quizás ha entrado en la historia como lo más renombrado, siendo ministro en el segundo gobierno de Roca, ministro de Instrucción Pública, de Justicia, pero no hay que dejar de lado cómo interpretar su salida casi violenta del gobierno de Roca, cuando en realidad él tenía una preeminencia dentro de los llamados jóvenes de ese movimiento. Así que claramente Mañasco es alguien en quien mirarse, sobre todo por su postura ética en el marco de la política. Particularmente a Osvaldo Mañasco se le reconoce su gran preocupación por las escuelas técnicas. En realidad, el Poder Ejecutivo del doctor Roca presentó un proyecto, o sea, durante la presidencia de Roca, se presenta un proyecto. En esa oportunidad Mañasco era ministro de Justicia e Instrucción Pública. O sea que él va a ser justamente el designado para defender el proyecto. En realidad, en ese momento, el Congreso estaba tratando un tema sobre una reforma educativa, pero no preveía o no consideraba la importancia que tenían las escuelas técnicas. Y es ahí donde convergen dos entrerrianos, Mañasco y Carbó, Enrique Carbó. Ambos se enredan, no sé si se enredan, se enfrentan en un gran debate. Hay que destacar que ese debate es digno de destacarlo por el comportamiento, la erudición de cada uno, la fortaleza con que defendían sus ideas y el respeto, a pesar de que hubo grandes ironías de por medio. Fue una maratón el tratamiento de esa ley, duró cerca de 10 días, 8 horas diarias, una cosa así, fue tremendo. Osvaldo Mañasco, un hijo directo de nuestra ciudad, es un personaje muy, muy particular. Fue un hombre, digamos, un intelectual de una gran formación enciclopedista, y lo digo a esto porque después, cuando fue ministro de Instrucción Pública, o lo que vendría a ser hoy ministro de Educación, fue el primero que generó la primera reforma a la ley 1420 del primer gobierno de Julio Roca. Él fue ministro en el segundo gobierno de Julio Roca. Un hombre de una gran penetración, que conocía el país,
que veía lo peligroso que era el unitarismo centralista de Buenos Aires, por eso fue un preclaro, digamos, promotor de los gobiernos provinciales y de la delegación de facultades de los gobiernos nacionales hacia las provincias, sobre todo en el tema educativo. En eso fue digamos, un adelantado de su época. Pero es producto también de un gran debate que había en la educación argentina, que lo preconizaban Domingo Faustino Sarmiento y Alberdi. Mientras que si bien son hombres liberales, Alberdi propiciaba a que había que educar a la élite, porque él veía que era un país que crecía y que la clase dirigente no estaba a tono con los momentos que se vivían y del país que se avecinaba. Entonces decía que era urgente y prioritaria la tarea de educar a esos sectores que estaban en mejores condiciones de acceder a las mejores herramientas educativas. Ese es Alberdi. Sarmiento postulaba que la educación tenía que centralizarse en el pueblo. Sus estudios de bachiller los cursó en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Luego ingresó a la Facultad de Derecho de Buenos Aires y más tarde fue profesor de Derecho Internacional en la Escuela Militar. Desde temprana edad demostró una vocación humanista que se plasmó tanto en sus inquietudes pedagógicas como en su fecunda producción escrita. Antes incluso de doctorarse ya había publicado 3 obras significativas: La filosofía y su carácter científico, La utilidad como fundamento de la rama penal y Lecciones de Derecho Constitucional, que anticipaban una mirada crítica, sistemática y moderna sobre los fundamentos de la ley. Su tesis doctoral, El sistema de derecho penal, presentado en 1887, profundizó en estos planteos y consolidó su prestigio como jurista. Uno de los aspectos que me llamó la atención, bueno, su formación intelectual, humanística, pero también que no descuidaba la formación económica, podríamos decir, que la deja ver más adelante con la ley el tema de la presentación de la ley para una educación técnica. Eso me parece muy importante, pero creo que tiene que ver también con la formación cultural de él. Porque Magnasco, en su vida familiar, tuvo una trayectoria, la familia en sí tuvo una trayectoria bastante complicada. Ellos, los Magnasco, el abuelo de Osvaldo, había venido de Italia. Ellos en realidad eran navegantes y comerciantes, pero su padre le dio a él una formación relacionada con lo económico, relacionada con el tema de la revolución industrial. Sin embargo, la educación después tuvo que variar en él porque en el Colegio San José, a la cual él había asistido, el colegio al que él había asistido, le insistieron los frailes de la época, directivos de ese colegio, que por favor no lo pusiera en la parte comercial de la educación, sino que lo llevara a la parte humanística, que es donde él en realidad se termina formando. Pero se ve que algo quedó en él de la otra formación que le interesaba al padre. Yo creo que es importante rescatar la figura de Magnasco, y nosotros aparte es como que tenemos un legado, más allá del nombre de la institución. Él fue el que propuso la educación técnica, y en cierta medida nosotros con la escuela Camila Nievas estamos tratando de orientar la educación para ese lado. No es educación técnica, pero sí de oficios. Y bueno, un poco es el compromiso que tenemos de no solo hacerlo tradicional, sino ahora el desafío es tratar de modernizarnos y hacer, digamos, la educación a la altura de la realidad de hoy. Entonces, tal vez no estamos hablando de carpintería, pero sí de refrigeración, porque es lo que hoy se necesita, o el tema de AutoCAD o de diseño para poder
facilitar en cuanto a esto de los oficios, que creo que sigue siendo vigente el hecho de educar también en eso. No es que es una cuestión menor, sino al contrario, capacitar a los jóvenes en oficios me parece que es importante. Él era hijo de ese debate y participaba de ese debate. Y fue el primer formulador de la ley 1420, la famosa ley de educación común de la Argentina, que revolucionó la educación de nuestro país y que todavía somos, digamos, producto de ese sistema. Pero él decía que la escuela secundaria, lo que tendría que ser hoy la escuela secundaria, tenía que dejar el enciclopedismo, el historicismo, como decía él, y más complementarlo con la educación técnica, vinculado a la producción. Era una innovación muy grande. Por supuesto que no lo logró. Tuvo una fuerte resistencia de los medios de aquel entonces, de la nación y de la prensa, y también una gran oposición de la Iglesia. Porque el latín que predominaba en los sistemas educativos, él no que decía que no había que hacerlo, porque él era hijo de esa educación enciclopedista, por eso te lo notaba al comienzo. Pero se daba cuenta cuáles eran las urgencias de nuestro país, un país en un crecimiento tremendo, con un desarrollo muy inorgánico, y que veía que una clase dirigente argentina anclada en Buenos Aires no servía a ese proyecto o no alcanzaba, y que el interior era el futuro del país. Por eso él pide la descentralización del sistema educativo en las provincias. Fíjate vos si no es un adelantado, cosa que se vino recién a concretar en la época de Menem. La carrera pública de Mañasco fue meteórica. Con apenas 26 años fue elegido diputado nacional. También se desempeñó como fiscal general y vocal del Consejo Supremo de Guerra y Marina, hasta llegar a su mayor cargo institucional como ministro de Justicia e Instrucción Pública en 1898, cuando transcurría el segundo mandato del presidente Julio Argentino Roca. Su paso por el Parlamento estuvo signado por un fuerte compromiso reformista. Intervino en debates clave como la modernización de los códigos penal y de comercio, la ley de bancarrota y la administración estatal de los ferrocarriles, adelantándose incluso a discusiones que resurgirían décadas más tarde. El sistema educativo, pensado en los últimos años del siglo XIX y principios del XX, giró alrededor de un debate muy fuerte, que es la expresión dada con una idea muy fuerte vinculado al sector político dominante que fue el normalismo, con aquellas propuestas que se debatieron en el marco del primer Congreso Pedagógico Nacional, pero que no tuvieron la fuerza política suficiente para ingresar aspectos a esa nueva normativa, que el eje central fue la Ley Nacional 1420, que con algunos aspectos perdura hasta el día de hoy. No con ese número, no exactamente igual, pero el espíritu de esa ley perdura hasta el día de hoy. Pero la cuestión filosófica y pedagógica abrazada al normalismo hizo que estos debates tuvieran presente y siguen estando presentes hasta el día de hoy, con menos fuerza, pero en aquellos años eran debates furibundos entre los personajes vinculados al mundo de la educación. Paradójicamente, Entre Ríos tenía mucha presencia en el contexto de las políticas nacionales. Por supuesto, uno puede hacer rápidamente referencia a Urquiza, por supuesto, como el hombre realmente constructor de lo que después se va a llamar la generación del 80, y ni hablar del modelo agropecuario exportador. La génesis de todo está en el gobierno de Urquiza. Quizás esa presencia entrerriana en el contexto nacional hizo que en el segundo tramo del siglo XIX aparecieran muchos hombres ocupando cargos de relevancia, no solo electos con la normativa de la época, ¿no?, en el Congreso Nacional, sino hombres formando parte del Poder Ejecutivo Nacional e inclusive hasta en el sistema judicial. Onésimo Leguizamón,
Alejandro Carbó, Osvaldo Mañasco, pero no solo ellos, podemos mencionar Torres, por decir, hay otros personajes que de pronto no pasaron a la escena nacional, pero que fueron claves en el marcado de la línea educativa que tuvo la provincia por décadas. Sí, en realidad él estaba en la parte educativa, incluso desde la Cámara de Diputados, en la cual él representaba a la provincia, se notaba también la importancia que le daba a la educación, por los temas que muchas veces abordaba, por ejemplo, el caso del himno nacional, que decía que los himnos eran intangibles en un momento en que se quería cambiar algo de la letra, porque se quería sacar en esos momentos todo lo que se relacionara con España, y él en eso se negaba porque decía que no podía cambiarse la letra del himno, y al final en esos momentos no se hizo, pero después más adelante por decreto sacaron algunas estrofas, y después la educación se veía también en las visitas diarias a los diferentes lugares y el interés porque los colegios, la formación educativa en los colegios, no solamente en los colegios nacionales, en las escuelas también normales, pero sí, sobre todo, la idea que él tenía de una formación industrial. Creo que eso fue importantísimo, a pesar de que también extemporáneo en su época, porque todo lo que él pensó, incluso él pensaba, por ejemplo, que los colegios nacionales, las escuelas nacionales debían pasar a la provincia, todo lo que después se hizo, en un momento lo pensó, pero no fue aceptado por la comunidad política de ese momento. Él sostenía, vos imaginate que se tendían línea férrea en la Argentina en aquella época en cantidad superior a lo que se hace hoy, para tener conciencia de la magnitud de lo que estamos hablando. El ferrocarril fue un elemento revolucionario que de alguna manera comunicó mejor al interior con la zona, digamos, portuaria, pero con un trazado que no respondía a las necesidades productivas del país, ¿no? Y, por supuesto, esto en manos de los ingleses, y él quería retomar la administración de los ferrocarriles por parte del Estado. Era un liberal hecho y derecho. Es decir, que todos estos debates posteriores, ¿no? Y que cuando a veces decís es un liberal y ya entendés que quiere todo lo privado, bueno, no es tan así, no es tan así. Los argumentos de cada uno eran defendidos con uñas y dientes, como se dice. Carbó, que era designado por la Comisión de Educación que ya habían tratado el proyecto y lo rechazaban. Lo rechazaban argumentando varios puntos que por ahí pueden haber parecido justos o lógicos, porque ellos, bueno, defendían la educación humanista, los colegios nacionales, las escuelas normales, y veían en el proyecto de Mañasco, o sea, Mañasco es el que lo defiende, la situación en cuanto a que para poder realizar una reforma educativa era necesario implementar una transformación atendiendo a las necesidades económicas y sociales del país. Un principio que había planteado ya Juan Bautista Alberdi. Alberdi decía que había que ilustrar a los jóvenes en la filosofía, en todo lo humanitario, pero que también la realidad argentina exigía perentoriamente una educación práctica que respondiera a las necesidades lógicas del país. El planteo, digamos que el mayor enfrentamiento se daba porque proponían cerrar colegios nacionales y escuelas normales, y con eso que se ahorraba se podía implementar un sistema de educación práctica técnica. Carbó veía eso como una idea materialista, economicista,
pero el argumento de Andrade planteaba de que había que dar igualdad de posibilidades, equilibrar, porque él suprimía algo como 10 colegios, más o menos, colegios nacionales. Entonces la idea de él era que se equilibrara, que se les diera la oportunidad a los jóvenes, porque eran bachilleres o maestros, y después salían médicos, los universitarios médicos, abogados, y lo que el país necesitaba era especializar en el trabajo, y eso solo lo podían dar las escuelas técnicas. En el plano cultural, su erudición fue notable. Osvaldo Mañasco dominaba el latín con fluidez y era un lector riguroso de los clásicos. Tradujo al castellano la Divina Comedia de Dante Alighieri y las Odas de Horacio, y escribió sobre derecho internacional y derecho militar, destacándose obras como los Códigos Militares y la Cuestión del Norte, centrada en los límites con Chile, tema geopolítico de gran relevancia en aquel momento. Sin embargo, fue en el terreno de la educación donde su pensamiento alcanzó una dimensión visionaria. Mañasco, más allá de que yo decía rescatarlo desde el punto de vista de la ética en la política, en los libros de historia muchas veces se seleccionan los personajes sobre los cuales se construyen determinados idearios, y Mañasco no fue un hombre elegido por aquellos miembros de la Academia Nacional de la Historia que de alguna manera seleccionan la construcción de personajes para dejar ejemplo de grupos políticos o de idearios. Eso por un lado. La segunda, quedó muy enmarcado en el debate del Colegio Nacional, de sus modificaciones, en algunos casos de algunas sedes educativas, su cierre transitorio para darle paso a otro tipo de institución más pedagógica en términos laborales, lo que hoy llamaríamos escuelas industriales, escuelas técnicas. En el nombre de él se llamaban institutos prácticos. Esa cuestión lo pone justo en un momento muy delicado, en donde el Partido Autonomista Nacional, cuyo referente es Roca, pierde las elecciones en Capital Federal, se la gana el socialismo, después las anula Roca a esas elecciones. Pero hay un primer llamado de atención de que si el sector llamado de la aristocracia, de los mal llamados conservadores en ese momento, de las denominadas derechas, como término que se utilizó mucho tiempo después, no se juntaban, era probable que se perdieran las elecciones. Entonces, Roca y Mitre vuelven a establecer un diálogo político, porque estaban distanciados, y ese acercamiento político para Mañasco es el final de su carrera política, porque al tener una fuerte presencia política Mañasco, al ser un hombre impoluto desde ese lugar, había que inventarle algo. Y se fue por la cuestión personal, lo más bastardo que se puede hacer en el campo de la política, más allá que hoy queda como una moneda corriente todo esto, que es hablar mal de la familia, acusarlo de deudas que no tenía, o por ejemplo de apropiarse de bienes del Estado. Viene del Estado que tenía que ver con su política carcelaria, porque él era muy crítico del sistema carcelario argentino, como era muy crítico de los negocios ingleses vinculados a los ferrocarriles. Entonces imagínate vos que esta situación en la discusión política del momento, Mañasco no tenía el peso suficiente para resistirla, así que no le quedó otro camino que la renuncia. Otro de los grandes debates en aquella época fue la incorporación lisa y llana y plena de la mujer al sistema educativo. José Benjamín Zubiaur, que fue una figura también clave de aquella época, que fue el que logró plasmar desde el Ministerio de Educación de la Nación los planes educativos donde se unificaban varones y mujeres. Tenemos que tener en cuenta que en aquel era la educación era totalmente separada. Es aquella época en que empieza el guardapolvo.
El guardapolvo, que fue uno de los que lo propició, fue Sarmiento, pero en esa época. Acá hay figuras fundamentales en el sistema educativo argentino. Sarmiento, Zubiaur y Osvaldo Mañasco. Que incorporaron una cantidad de cosas. Mañasco con poca suerte, Zubiaur con mucha mejor suerte, pero son todos hombres enclavados en el pensamiento liberal político. Lo resalto a esto, porque son temas que hoy vuelven a renacer. Defenestramos a veces esa línea de pensamiento, pero esa línea de pensamiento no la línea liberal economicista, la línea liberal política fue digamos, la que le dio al país un orden, una organización y que le dio un horizonte. Y que Argentina, durante 20 o 30 años, fue uno de los países que más creció en el mundo, ¿no? Sí. Donde la educación, el ferrocarril, la infraestructura mínima, las escuelas fueron, digamos, el elemento fundamental. Me voy a referir ahora a la relación que tuvo Mañasco con ese grupo de mujeres que dieron tanto impulso a la educación, a la lectura, a la cultura en general acá en Gualeguaychú. Justamente en el año 1900, Mañasco, como ministro de Justicia y de Educación, vino a Gualeguaychú. No se imaginan lo que fue Gualeguaychú en esos momentos, de acuerdo a lo que se lee en los diarios. Un movimiento popular que llamaba la atención, la gente estaba muy contenta con la visita de Mañasco, y ahí conoció a Camila Nievas, que era joven. No sé si en esos momentos, pero a los 2 años, al 1904 ya, él también estaba en contacto con la Sociedad por la Patria y el Hogar, porque estas mujeres, a raíz de una guerra civil en la banda oriental del Uruguay, comenzaron a ayudar. Hay que destacar que Camila Nievas tenía un conocimiento muy particular porque su familia había vivido en la banda oriental del Uruguay, y Mañasco también en sus primeros años de vida estuvieron en la República Oriental del Uruguay. Que por ahí se dice que Mañasco tuvo sus primeras letras en Concepción del Uruguay, pero no fue así. En realidad estuvo, creo que hasta los 4 años más o menos, y después volvieron. Pero tenían un cariño muy particular por la banda oriental del Uruguay. Entonces, en esos momentos que Camila estaba actuando en esa realidad, Mañasco empezó a colaborar y a ayudar con todas las colectas que se hacían, etc. Y ahí se inició una amistad que se puede leer en las cartas que se conservan acá en el complejo cultural, manuscritas de Osvaldo Mañasco a Camila Nievas. Desgraciadamente no tenemos las cartas que Camila Nievas envió a Osvaldo Mañasco, las respuestas, ¿no es cierto?, esas cartas. Pero son muy interesantes, tenían un diálogo fluido, a él le interesaba mucho la idea de que esto siguiera, pero ya les digo, funcionaba en la Sociedad por la Patria y el Hogar, después pasó a la Sociedad de Argentinos y Orientales, o sea, 15 años estuvo en un lado, más o menos en el mismo tiempo en la sociedad, hasta que con los años se pudo hacer, se compró la casa que está sobre 25 de mayo, y después se hizo esta construcción. Pero Mañasco no la vio, Camila tampoco vio esta construcción finalizada porque ya falleció, es de 1943, Mañasco falleció en 1920, pero hay una carta donde él le dice que tal vez algún día se pueda construir el edificio y sirva para nuestros jóvenes, con una amplia biblioteca. Bueno, la visión de Mañasco se cumplió, y el sueño de Camila, aunque la velaron sí en este lugar que todavía no estaba inaugurado, también se cumplió. Por algo que lucharon los dos juntos y todas las mujeres que ayudaban, por supuesto, en esos momentos. Como ministro, Mañasco impulsó una ambiciosa reforma del sistema secundario argentino, proponiendo la incorporación de escuelas técnicas al esquema educativo nacional y el traspaso de las mismas al ámbito provincial. Su proyecto apuntaba a democratizar el saber técnico
y a vincularlo con las necesidades productivas del país. Enfrentó una férrea oposición, en especial por parte del diputado enterrano Alejandro Carbó, quien defendía el modelo normalista bajo la bandera del igualitarismo. El Congreso rechazó el proyecto, pero muchas de sus ideas se concretarían más tarde con la creación de escuelas técnicas industriales y agropecuarias. Y décadas después, el traspaso de las instituciones educativas nacionales a las provincias durante el menemismo, aunque sin los recursos necesarios como era el proyecto original. El liberalismo, al igual que otras grandes corrientes, es una construcción ideológica que tiene una suma de intelectualidades que se fue dando a través de las décadas, diferentes momentos de estos personajes que le van sumando elementos desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista económico y lógicamente desde el punto de vista político estrictamente. Entonces, el liberalismo, tenemos que hacer algunas aclaraciones cuando hablamos de ellos. Una cosa es el liberalismo en términos económicos, otra cosa es el liberalismo en términos políticos. La Constitución de 1853 es netamente liberal en los dos aspectos. En lo económico, porque se respeta la propiedad desvinculada al Estado, el respeto al Estado, la total injerencia en políticas económicas o, por ejemplo, en toma de deudas, y también el respeto a la existencia del comercio y de las industrias. Es decir, hay un claro liberalismo económico y también político, porque hay división de poderes y un sistema de elección de representantes que lógicamente con el correr de los años y demás eso se modifica, pero ahí tenemos los dos elementos clave. Entonces, ¿esto significa que hay una entrega absoluta hacia los privados para que hagan un manejo del mercado? No, en absoluto. La misma Constitución, y Mañasco es un hombre constitucionalista, respeta esto y lógicamente entiende y va a contramano, por ejemplo, de la política de Mitre, en donde estaba el dejar ser de los privados y lógicamente todo lo vinculado a los ingleses. Mitre es un pro inglés, es un pro británico, ¿sí? No es alguien que defendió los intereses del país desde ese punto de vista, es más, generaba legalmente grandes beneficios para las empresas inglesas en detrimento del interés del Estado nacional, en donde Mañasco lógicamente esto lo pone en crisis, lo pone en situación, lo pone en debate, y bueno, imagínate vos, esa discusión con un hombre que todavía, a pesar de que fue perdiendo poder a través del tiempo como Mitre, seguía siendo un representante muy fuerte de los intereses ingleses en Buenos Aires. El debate fue fuertísimo y finalmente en la votación, por supuesto que 53-30 se impuso la posición de Carbó, que ya venía más o menos dispuesto, trabajado el tema, pero es de destacar cómo argumentó esa oratoria de Mañasco, cómo defendió, cómo trató de demostrar que era indispensable que los países que ya se estaban en desarrollo estaban implementando la educación industrial. Y acá Argentina adolecía, formaba, Carbó decía que, bueno, que eran los futuros dirigentes de un Estado que tenían que tener formación política, social y demás. Pero había que, incluso por ahí hay un juego de palabras, dice que no solo de pan vive el hombre, dice Carbó, y Osvaldo Mañasco le contesta, el pan también hace al hombre. Es un jueguito así que hicieron porque era esas ironías que se mandaba. Y bueno, finalmente, y lamentablemente, en ese momento no se pudo materializar la idea. Pero con el tiempo la semilla quedó sembrada. Y bueno, en 1920, por ejemplo, acá en Gualeguaychú, que era justamente una región agrícola,
digamos que una geografía regional agrícola ganadera que se necesitaban brazos y especialistas para trabajar. Entonces, con el tiempo la idea, y finalmente, bueno, vinieron las escuelas Otto Kraus, fueron las primeras, y después se fue, a lo largo del tiempo se fueron estableciendo. Acá empezó con lo que se llamó Escuela de Artes y Oficios, después Escuela de Fábrica y después Escuela Técnica. O sea que con el tiempo, digamos que el ideario de Mañasco de alguna manera llegó a feliz término. Y hoy sabemos que es indispensable. A mí me parece importante rescatar de Osvaldo Mañasco que no solo pensó en la gente, digamos, que se educa habitualmente, sino también cuando él se le ocurrió, digamos, el trabajo en las cárceles, también estaba pensando como una manera de valorar la situación en la que estaban esos presos y de dignificarlo en el sentido de la manera, o sea, de salir y trabajar. Me parece re importante rescatar eso, y hoy en día pareciera que, no sé si están tan en valor, pero sería importante seguir con esa iniciativa. Me parece fundamental lo que dignifica el trabajo más allá de la situación personal en que esté. El aspecto cultural durante el periodo de actividad política de Mañasco es un periodo muy particular porque se está dando un debate muy fuerte debido a la cuestión inmigratoria. Hay que entender que cuando Mañasco entra en escena, en términos políticos, ya estamos hablando de 1880 en adelante, es el momento de mayor ingreso de inmigrantes al país. Italianos, españoles, alemanes del Volga y distintas nacionalidades, inclusive del cercano oriente, como eran los sirios, los libaneses. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese momento? Hay una necesidad por los sectores gubernamentales de crear cuestiones identitarias, así como hablamos de la educación hace un instante, cuestiones identitarias que nos permitan justamente pararnos hacia el otro en términos de inmigrante, de una determinada manera. Gualeguaychú también toma estas cuestiones y la va a desarrollar durante muchos años. Por eso, por ejemplo, encontramos que el nombre de la Plaza San Martín ha cambiado tantas veces de nombre, ¿no es cierto? Bueno, Mañasco juega un rol, lo mismo que Andrade, aunque son contemporáneos, pero no vivieron exactamente todo el mismo tiempo, en esto de vincular los apoyos a determinados grupos de mujeres de la ciudad, con Buñones y Nievas principalmente, conformando una asociación de mujeres que es hasta el día de hoy pionera y vanguardista en este sentido. Haber sostenido una institución siempre presidida por mujeres, marca eso toda una identidad en sí mismo, en lo que nosotros llamamos el Instituto Mañasco. Lo interesante a todo esto es ver cómo se conforma el Instituto Mañasco y con qué lemas se manejaban en aquellos años. La familia, Dios y la patria. Tres palabras que formaban parte de un lema y que cada una de ellas tiene una referencia no solo histórica, por el momento que se vivía, sino política y hasta religiosa, que era lo que estaba en debate en la sociedad de aquel momento en términos culturales. Cómo identificarse en las familias, cómo identificarse en ese Dios cristiano, católico, teniendo en cuenta que esos grupos inmigrantes, muchos vinculados a ideas anarquistas, no adhieren a la figura de un Dios o de una religión, en donde la familia como eje central no está como una posición fuerte, y a su vez hay un ingreso muy grande de grupos protestantes. Entonces, hay todo un debate cultural en aquella época, y Mañasco fortaleció a través de la amistad con Camila Nievas principalmente la posibilidad
de, primero, una idea museística y luego, con el correr de los años, lo que es hoy un símbolo para nuestra ciudad, la llamada Biblioteca Olegario Víctor Andrade, que pertenece al Instituto Mañasco. En ese sentido, siempre ha sido un norte para la cultura de nuestra ciudad. La férrea campaña mediática en contra de Mañasco impulsada por el diario La Nación, acusándolo infundadamente de deudas comerciales, y el reordenamiento político que implicó el acercamiento entre Roca y Mitre, lo forzaron a presentar su renuncia en 1901. Desde entonces, se alejó de la vida política activa y se dedicó al ejercicio de la docencia universitaria. Falleció en mayo de 1920 en la localidad bonaerense de Temperley, con apenas 56 años. Sus restos descansan en el cementerio norte de Gualeguaychú, su ciudad natal. Aparte, Mañasco era literato, destacado, muy destacado en eso, muy destacado en la oratoria. Había Saavedra Lamas, por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz, siempre decía que Mañasco era uno de los mejores oradores de su tiempo, y él mismo dice que le explicaba a Saavedra Lamas cómo hacía para tener una buena oratoria y la palabra justa y en el momento y en el minuto justo, porque dice que usaba creo que era metrófono o algo así, que era un péndulo, una oscilación pendular, y al ritmo de esa oscilación él se ejercitaba para poder decir sus discursos tan nombrados en el Congreso. Incluso le aconsejaban, si usted quiere pensar que al Premio Nobel le decía, usted tiene que sentarse apoyando su espalda en el respaldo de la silla, porque si usted se inclina, el tono de voz es diferente y lo lleva también a actuar por ahí hasta violentamente. Entonces él era muy medido en sus discursos, muy firme pero medido. Se han confundido las cosas, se han confundido. Hacemos de liberal, privatista y economicista. Y no es así, no es así. Y digamos que los grandes debates de aquel entonces parlamentario, los grandes debates los sostenía gente del liberalismo. O sea, eran distintas vertientes dentro de un pensamiento común del liberalismo político. Bueno, yo rescato mucho esas figuras. Y fíjate, la iglesia, así como de alguna manera combatió a Aldo Mañasco, fue la que mandó al olvido a la figura de José Benjamín Subiaú, que cuando murió, la nota de deceso que le hace el diario La Nación dice: ha muerto el hombre que después de Sarmiento más le debe la educación argentina. El otro, Osvaldo Mañasco. Las bibliotecas populares, que son inclusive anterior a Sarmiento, más allá que se le atribuye el fuerte apoyo, la ley de bibliotecas populares, es anterior a Sarmiento. En el caso de Gualeguaychú, debemos reconocer la Biblioteca Popular Sarmiento, que no nació con ese nombre originalmente, pero es la primera a nivel provincial y es la tercera a nivel nacional. Y hoy continúa con sus puertas abiertas. Luego viene una experiencia como la que mencionábamos, la vinculada al Instituto Mañasco, y hay dos bibliotecas populares más en nuestra ciudad. La Rodolfo García sería la más joven de todas, que arranca en 1967 los primeros pasos con otro nombre, con el nombre de Alfredo Villalba, porque estaba identificado con la escuela que lleva el mismo nombre. Allí, a mitad del siglo XX, un maestro que vivió, trabajó, se preocupó por la educación de los chicos de zonas de chacra, en la zona oeste, pasando la calle ancha, como se le llamaba en aquellos años, que es la actual Rocamora. El oeste, hacia donde está el Hospital Centenario, zonas de chacra. Y allí tenemos un viejo soldado del ejército urquicista, del ejército jordanista,
Francisco Hernández López Jordán. Habitualmente en la ciudad a la biblioteca le decimos López Jordán, y eso genera a veces alguna confusión con la identificación a quién se hace referencia. Pero es Francisco Hernández López Jordán, un maestro, su señora también. En la época que ser maestro no se estudiaba en términos de carreras, de profesorado, sino que se adquiría el título por reconocimiento de autoridades educativas. Y no siempre era pago, en fin, había otro sistema. Pero Gualeguaychú, fíjate que tiene la particularidad que la biblioteca que después se va a llamar Francisco Hernández López Jordán está ubicada aún hoy, ya más céntrica, por supuesto, porque la ciudad va creciendo, pero en su origen, en lugares en donde la población es de menor recurso, en donde hablar de escolaridad en las familias vinculadas a las chacras o actividades semirural siempre fue toda una tarea muy, muy delicada, aún hoy. Y para la zona norte, zonas de cañaverales, zonas de zanjones, aparece la escuela Alfredo Villalba como una inquietud de la señora Carraza, una viejita adorable que tuve la oportunidad de conocerla allí sobre calle San Juan, frente a lo que es el estadio municipal. Ella es la verdadera iniciadora de una biblioteca popular que hoy se llama Rodolfo García y atendía una población de barriada muy humilde, porque estamos hablando que las calles habituales como Jujuy, Franco, Clavarino son zanjones intransitables, y de ahí a unas pocas cuadras la estación de trenes, cruzaba el tren por allí y ya toda zona de chacras también. Entonces tenemos bibliotecas populares que se han enfocado socialmente, más allá de que hayan sido abiertas, conducidas por determinados grupos de familia y sectores sociales, y otras dos bibliotecas que han sido sostenidas a través del tiempo por otros sectores, atendiendo otros grupos poblacionales. 4 bibliotecas populares en nuestra ciudad. Habría que revisar muy bien en todo el país a dónde se da esta característica. Era un hombre muy preparado y como hombre preparado e inteligente pensaba en el futuro de su patria, ¿verdad? Y de su pueblo, porque eso es importante tenerlo en cuenta. De manera que, por ejemplo, hay un hecho anecdótico, es que cuando a Camila Nieva la nombran directora de la escuela, que era la escuelita del puerto en aquella época, también ella como impulsora de la cultura, la escuelita del puerto era gente humilde, era la zona de la ribera, ¿verdad? Digamos, naturalmente las familias que vivían ahí eran todos, y los chicos que iban a la escuela, obreros, trabajadores, y no tenían acceso a los libros. Entonces uno de los primeros objetivos de Camila justamente fue primero formar una cooperadora y después crear la biblioteca para la escuela para que los chicos tuvieran acceso. Y bueno, ¿cuál es el tema de Mañasco? Entonces ella, que era muy audaz, sin conocerlo todavía, decide mandarle una carta, explicándole la situación de la escuela y que necesitaba libros para sus alumnos. Dice que la sorpresa de ella fue que prácticamente a vuelta del correo de aquellos tiempos recibió una nota que el ministro del Interior había resuelto que los libros que estaban en el Congreso no se usaban más, no sé, una cantidad de detalles que se entregarían a la escuela, a la escuelita del puerto. Esa fue una. Después, en otra oportunidad, cuando existía un colegio de monjas que se llama el Colegio de la Inmaculada Concepción, que funcionaba donde está ahora el asilo de ancianos, que era también en una sociedad de damas que lo apoyaba. Y en una oportunidad, en la fiesta de fin de año, una celebración importante, lo invitaron a Mañasco. Mañasco vino a Gualeguaychú con su señora,
fue a la fiesta, fue muy conversado el tema, ¿verdad? Y después, conocedor de las necesidades de la escuela, también resuelve, manda una comunicación que le va a mandar 40 bancos hechos por los presos, que es trabajo de carpintería que hacían en las cárceles, que se le va a mandar a la escuela para satisfacer sus necesidades. Y no me acuerdo, otra serie de donaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que a pesar de su jerarquía política, él estaba, como estuvo pendiente con el tema del puerto, ¿verdad? O sea, no se desentendió, a pesar de que él estuvo hasta los 6 años acá, 6 años que una parte estuvo en la República Oriental, o sea que se fue niño, estudió en Buenos Aires, en los mejores colegios, entonces es como que podría haberse olvidado de su terruño, pero al contrario, fue quizá agradecido del suelo en que había nacido o comprometido con el suelo que había nacido, de manera que respondió siempre a todas las inquietudes. Y bueno, no hablemos de todo lo que ayudó a Camila Nievas en la parte de formación de la biblioteca y todo lo que después llevaría su nombre, ¿verdad? Es el principal reservorio histórico-cultural de nuestra ciudad, que ha tenido una dinámica tremenda y que tiene un valor inapreciable. Quizás no se lo valore por la comunidad como debe ser valorado, ni nos demos cuenta los gualeguaychenses lo que es eso. Yo no me jacto de decir que conozco plenamente la provincia de Rincón por Rincón, pero la conozco bastante, Nahuel. No hay un instituto semejante o similar en otra localidad entrerriana. Entonces, uno tiene que resaltar la labor que en forma tesonera desarrollaron vastas generaciones de damas gualeguaychenses en pos de mantener ese instituto. Hoy el legado de Osvaldo Mañasco perdura silenciosamente en el nombre que portan numerosas escuelas a lo largo y ancho del país, como Rosario, Victoria, Rosario del Tala, Buenos Aires, Dolores, entre otras localidades. En cada una de ellas resuena el eco de su lucha por una educación al servicio del desarrollo nacional y una justicia con vocación transformadora, y hay que tenerlo presente cada día.